El conjunto de ayuda A contiene 42 elementos y el conjunto B contiene 23 elementos. Si el número total de elementos en cualquier conjunto A o B es 55, ¿cuántos elementos hacen los conjuntos A y B en común? Solo solucionamos este problema con un diagrama de Venn. Ahora lo solucionaremos con la fórmula de cardinalidad para la unión de dos juegos. Esta fórmula nos dice el número de elementos en la unión A-B. O el número de elementos en A o B, que sería el número de elementos en este conjunto aquí, es igual al número de elementos en A. Aquí está el conjunto A más el número de elementos en B. Aquí está el conjunto B. Menos el número de elementos en A intersecto B, que sería el número de elementos en este conjunto aquí o esta región aquí. La razón por la que tenemos que restar esto. Se debe avisar cómo se contentaron estos elementos dos veces, una vez en el conjunto A, y una segunda vez en el conjunto B, así que si los restringamos una vez solo los contaríamos, que nos daría el número de elementos en la unión. Pero nuestro objetivo aquí es encontrar el número de elementos que establecen A y B tienen en común. ¿Cuál es el número de elementos en el intersecto AB, dado por este valor aquí? Así que si solucionamos la ecuación para el número de elementos en el intersecto AB, agregaría esto a ambos lados, que nos dan esto a la izquierda. Y entonces si resultamos el número de elementos de la unión AB en ambos lados, aviso como tenemos menos a la derecha. Y por lo tanto, el número de elementos en A intersecto B o el número de elementos que tienen estos dos juegos en común, que lo que estamos tratando de encontrar es igual al número de elementos en A. Lo que sabemos es 42 más el número de elementos en B. Lo que sabemos es 23 menos el número de elementos en la unión AB, que es 55. Esto da 65. 55, que es igual a 10. Y por lo tanto el A y B tienen 10 elementos en común. Espero que esto fue útil.